Si nos vamos sentando, por favor, empezamos. Pues bien, bienvenidas, bienvenidos a esta última mesa ya de esta jornada tan apasionante, que lo que pretendía era dotar de herramientas a sindicalistas para hacer frente a la ultraderecha en sus centros de trabajo. Estos días hemos reflexionado sobre qué es la ultraderecha, este auge, las razones por las cuales está teniendo este éxito y esta aceptación enorme entre, además, diferentes segmentos de la población. Vox se ha definido aquí concretamente como el partido capitalizador del descontento, que eso ya dice mucho, indica mucho. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes experiencias de países de Sudamérica, de europeos. También nos han presentado diferentes herramientas para desde los centros de trabajo trabajar directamente en este tema, desde la TUC, la CGIL y también comisiones obreras. Hemos escuchado también la versión de sindicalistas que ya están en sus centros de trabajo llevando a cabo esa labor con diferentes actividades o con diferentes acciones. La primera acción pienso que es fundamental, que es utilizar la negociación colectiva para conseguir convenios que reduzcan las desigualdades, las diferencias, ¿vale? Por tanto, que proporcionen equidad a trabajadores y trabajadoras. Después también actuaciones como talleres, mucha formación, la implicación y la participación activa de todos los delegados y delegadas, en fin, mucha pedagogía para conseguir reforzar esa ideología de clase que no debemos perder. Bien, acabamos hoy estas jornadas con una mesa redonda ya a modo de conclusiones, y para ello tenemos aquí el placer de tener a Cristina Facibén-Lacorte, que es secretaria de Internacional, Cooperación e Inmigraciones de Comisiones Obreras. Tenemos también a Amelia Martínez Lobo, de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la oficina concretamente de España y Portugal, y a Javier Pacheco Serradilla, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña. Bienvenidos a todos y a todas. Bien, esto va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a formular 2 preguntas a cada uno de los ponentes. Tenéis unos 5, máximo 7 minutos para poder responder. Pensad que cuanto más tiempo nos quede después, pues más podremos ofrecer la oportunidad a las personas aquí presentes a que puedan realizar preguntas, que ya sabemos que siempre luego la gente tiene ganas de más preguntas y demás. Por tanto, si queremos llegar al lunch ahora, os aconsejo que no nos demoremos mucho en las respuestas. Empezaremos por Cristina Facibén-Lacorte. Cristina, en el 2020 se depositaron los estatutos de un nuevo sindicato llamado Solidaridad, muy vinculado al partido Vox. No sé quién puede llegar a pensar que un partido como Vox puede convencer a nadie de que va a defender realmente los intereses de la clase trabajadora, pero parece que sí, ¿vale? Cosa que no entendemos. Voy a leer varias cosas que dice en su boletín de afiliación, como por ejemplo, promete que va a priorizar a los trabajadores de aquí, acabar con la inmigración ilegal, de esa gente que nos quita el empleo y que nos genera tanta inseguridad, que van a facilitar la repatriación de inmigrantes que no encuentran trabajo, porque aquí en España nadie viene y si no es para trabajar. Por tanto, ya ataque directo a la inmigración. También, por ejemplo, dicen que van a ilegalizar la imposición lingüística de las autonomías. Por tanto, ataque segundo frontal a Cataluña, por supuesto. Control y fiscalización de las libertades sindicales, acabar con los chiringuitos de los sindicatos y las patronales. En fin, una propuesta totalmente paternalista que ellos, ya que ellos ya sabemos que van a venir a fulminar de un plumazo todo aquello que amenaza a la clase trabajadora, porque ellos nos van a proteger, aquello que hemos oído estos días en Valencia, ¿no? Nos van a proporcionar a todos y todas un enclave seguro, ¿no? Pues eso es solidaridad. Bien, Cristina, mi pregunta concreta es, ¿puedes explicarnos un poco mejor este fenómeno tan anormal, como que un partido que es claramente antisindicalista, anticlase trabajadora, monte un sindicato y la gente le crea? ¿Qué tiene Solidaridad que no tenemos, por ejemplo, Comisiones Obreras? Bueno, como no lo puedo explicar, ya cedo mi tiempo a la siguiente. Ya está, más tiempo para el debate. No, a ver, en serio. No tiene una explicación lógica, vaya, no sé, quien la pretenda
quien la pretenda encontrar, pues creo que va a tener dificultades. O sea, tiene una explicación muy utilitarista por parte de la ultraderecha, pero no en los términos de la lógica, de la racionalidad en los que nosotros nos movemos generalmente, ¿no? A ver, de entrada yo creo que el primer elemento es que los sindicatos no se crean. O sea, aquí uno no dice voy a crear un sindicato y pum, ¿no? O sea, que se lo pregunten a Podemos con Somos, ¿no? Con el experimento que intentó llevar a cabo, ¿no? No, al final un movimiento o un partido político no puede decir creo a Solidaridad como sindicato, pues porque al final el sindicato no deja de ser una voluntad colectiva, ¿no? Una unión de personas que deciden que colectivamente pues van a luchar o se van a movilizar o van a confrontar, ¿no? Para cambiar el modelo en el que estamos. Esto no se trata de una decisión que se tome en un despacho. Yo creo que otro de los elementos que lo pueden caracterizar o ¿no? que lo pueden poner en este espacio es esa capacidad de adaptación que tiene la ultraderecha, ¿no? Lo hemos ido viendo también a lo largo de las distintas mesas. O sea, y en el caso de Vox es evidente, pero en el del resto de la ultraderecha en el mundo, que todo tiene muchas similitudes, también lo vemos, ¿no? O sea, ellos pueden ser, en Vox, por ejemplo, pueden ser desde los defensores claramente de las élites, de los toreros, ¿no? de la caza, de todas aquellas actividades que no estarían, digamos, generalmente entre las clases populares, pues pueden estar en este punto como pueden aparecer como antisistema, o sea, como unos radicales antipolítica, antisistema, o en otras ocasiones decir que ellos son los únicos representantes legítimos de los intereses de los trabajadores, ¿no? Que esa es la careta que se ponen pues, para jugar a crear esto de solidaridad, ¿no? Se ponen en el modo social, en el vamos a competir con el discurso de la izquierda y nos vamos a situar de manera paternalista, como muy bien decía Amanda, en ese populismo también en el peor sentido del término, por lo menos a nivel europeo. Y de nuevo disculpas a los compañeros y las compañeras de América Latina, que para ellos el populismo es otra cosa muchísimo más digna, digamos, que lo que entendemos aquí. Bien. Al final, yo creo que lo que pretende Vox con este invento es pues ocupar nuestro espacio, usurparnos el espacio a los sindicatos democráticos, ¿no? Pero detrás de todo está su objetivo número uno, que es defender las posiciones y el predicamento del neoliberalismo y del capitalismo. No nos engañemos, ¿no? Al final ellos rinden cuentas al neoliberalismo económico, a los grandes poderes, a las grandes fortunas y a las grandes empresas, ¿no? Y al final los sindicatos tradicionales lo que somos un estorbo. La acción sindical, la negociación colectiva, la negociación de todo tipo de condiciones laborales es un estorbo, es una reducción, ¿no? Ellos lo entienden como una reducción de esa capacidad infinita de conseguir beneficios. Por tanto, pues hay que debilitar la conciencia de clase, hay que debilitar incluso o negar la existencia de la lucha de clase, irnos dividiendo pues para debilitarnos, para que nuestra capacidad de respuesta sea mucho menor. Y yo creo que el ejemplo que salió ayer un par de veces de lo que ha ocurrido en la empresa Solán de Cabras con la elección de 2 delegados de Solidaridad, y que Álvaro muy bien nos explicó, ¿no? ¿Por qué han conseguido 25 votos? Bueno, ¿por qué han conseguido más delegados que UGT? Porque han convencido a 25 personas de su mismo espacio, carretilleros, del mismo pueblo, a que les van a mejorar sus condiciones de trabajo de manera individual y no colectivamente. Ya está, dividir y fragmentar en este caso a los trabajadores de una empresa, pero a la mayor, a toda la clase. Bien, apuntabas, y con esto acabo, apuntabas algunos de los elementos que de verdad yo invito, es un poco asqueroso, pero os invito pues, a leer el decálogo, no sé si es decálogo, verlo, porque es como para alucinar, ¿no?
Hemos estado hablando, ellos lo que transmiten en estos puntos no dejan de ser las características típicas, ¿no? Mensajes vacíos, mensajes facilones, buscar siempre un enemigo, ¿no? Y en el caso del ámbito laboral, pues el enemigo más fácil, el enemigo más directo son los migrantes, no hay más, ¿no? Los migrantes nos quitan el trabajo, le quitan el trabajo a nuestros hijos, estas cosas. Esa idea del otro, ¿no? Del otro contra mí. Ellos siempre intentan confrontar, ¿no? El feminismo contra los hombres, los españoles contra los migrantes. Luego, ese ultranacionalismo, ¿no? Esos conceptos como los de fuera, que también tienen mucho que ver con esto, o el odio total que tiene la diversidad a la multiculturalidad y, en el fondo, el odio al sindicalismo de clase. No hay más, ese es un poquito el secreto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí sí que acabo de verdad. Podemos hacer muchas cosas. La magnífica, la perfecta sería mejorar las condiciones de vida y de trabajo que llevan a mucha gente a acabarlos votando, ¿no? Creo que Rodrigo, cuando hablaba de Milei y de cuál es el perfil de los votantes, lo ha dejado muy claro. En Argentina se está produciendo, se ha producido un voto hacia una opción antipolítica, antisistema, medio loco, ¿no? Eso sería lo perfecto, pero muy complicado. ¿Cosas más realistas que podemos hacer? Pues hacer un buen sindicalismo, y ahí yo creo que está la clave, ¿no? Pues lo que nos explicaban los compañeros, escuchar a tus compañeros y compañeras, estar en el centro de trabajo, estártelo currando, no desfallecer, negociación colectiva, conflicto. Esa para mí es la parte como más concreta y más tangible, y luego está la parte un poco más intangible, pero que yo creo sinceramente, y además lo tengo que decir porque soy la de internacional, es el internacionalismo sindical. ¿Vale? Creo que las jornadas de ayer y hoy pues están mostrando cómo juntos somos más fuertes, cómo elaborando estrategias de manera conjunta, de manera coordinada, teniendo en cuenta realidades muy diferentes, pero muy similares también en el mundo, pues eso nos ayuda, ¿no? Porque el internacionalismo, lo decía yo ayer, el internacionalismo es la antítesis, ¿no? a ese provincianismo, ese ser de pueblo que muestra Vox, ¿no? en su discurso, que llegan a negar la Agenda 2030, ¿no? que llegan a negar el multilateralismo, ¿no? Y luego ese ultranacionalismo excluyente y supremacista. Y aquí pues solamente intentar, que en el fondo esta jornada también pretendía eso, pues poner en valor el internacionalismo sindical, poner en valor, en este caso, un poco chauvinista por nuestra parte, pero lo que estamos haciendo en redes, que creo que es algo importante, y esta jornada y vuestra participación, habéis aguantado los 2 días como campeones y campeonas, pues nos anima mucho porque vemos que es una cuestión realmente importante para la organización. Gracias. Pues gràcies, Cristina, moltes gràcies per aquesta explicació. Habrá que aprender a adaptarse como ellos, por tanto, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Porque habrá que ir evolucionando. Bien, ahora mi pregunta va para Amelia. Amelia viene en representación de la Fundación Rosa Luxemburgo, que ha colaborado en la organización de estas jornadas. Bueno, para quien no lo sepa, esta fundación tiene como objetivo el análisis social y la educación política, que ahora nos explicará ella qué quiere decir todo esto tan complicado. Tiene varias áreas de actuación, pero concretamente en lo que respecta a la extrema derecha está encarado al estudio y prevención del fascismo, con lo cual es ideal para estas jornadas precisamente que estamos aquí celebrando en Barcelona. Bien, explícanos, Amelia, ¿en qué se concreta ese trabajo que lleváis a cabo desde Rosa Luxemburgo? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Luego, por otro lado, mandar un saludo y una disculpa por parte del presidente de la Fundación Rosa Luxemburgo, Heinz Bierbaum, que bueno, pues será la persona que iba a estar hoy aquí con vosotras y con vosotros. Imaginaos la agenda, está creo que ahora precisamente volviendo de Argentina, con lo cual bueno, pues me ha tocado a mí hacer esta representación y con lo cual pues agradecimiento y también es un honor poder compartir la mesa. La Fundación Rosa Luxemburgo es como planteabas, ¿no, Amanda? Es un foro de diálogo político que pretende fomentar pues, la investigación, la participación, la autoorganización, el pensamiento crítico. Todas las fundaciones en Alemania están vinculadas a cada una a su partido, en el caso de la Fundación Rosa Luxemburgo, al partido de izquierdas alemán, y tienen financiación 100% pública.
Os cuento esto porque ha salido como en diferentes conversaciones informales y creo que también como para ponerlo en contexto y para enmarcarlo, creo que es interesante, ¿no? Conocer el modelo alemán. Esta financiación 100% pública deriva del Estado, ¿no? Es parte de la política del Estado alemán y tiene que ver con un compromiso y una responsabilidad histórica que surge como reflexión después de la Segunda Guerra Mundial y que está blindada por Constitución. Y entendían que tenía que haber agentes políticos y sociales dependientes del Estado alemán, que trabajaran por la profundización democrática, respeto a los derechos humanos, etcétera. Y, por tanto, educar políticamente a la ciudadanía como labor y como tarea del Estado, entendiendo que la educación es la base para la emancipación, para esa profundización democrática, para una sociedad más justa. De hecho, los ataques del fascismo suelen venir siempre y suelen apuntar siempre, por supuesto, a las mismas, pero uno de los caballos de batalla es el sistema educativo. No en vano, pues como conocéis la historia de la Segunda República, maestros y maestras represaliadas, torturadas, fusiladas. Ahora mismo, ese ataque a la educación por parte de la extrema derecha, ¿no? Que los acusan pues, de adoctrinamiento en las escuelas, el famoso PIN parental, para no permitir a los niños y a las niñas tener acceso a la educación sexual y afectiva, ¿no? La educación política que nosotras hacemos desde la Fundación Rosa Luxemburgo, así como en 3 grandes bloques, os podría contar, por un lado, la oficina de Madrid, que trabajamos y desarrollamos nuestro programa político tanto en el Estado español como en Portugal. Hemos venido fundamentalmente acompañando a movimientos sociales. Ha sido como nuestra apuesta política. Sobre todo trabajamos, bueno, pues todos los temas que trabaja la izquierda, ¿no? Pues vivienda, feminismo, transición socioecológica, etcétera. Pero bueno, también hemos acompañado campañas como la famosa campaña Stop TTIP, la del Tratado de la Carta de la Energía. Hemos elaborado diferentes manuales de organización, por ejemplo, con la PA de Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, y elaboraron un manual de cómo se organizaron. Es más un manual de autoorganización que de vivienda, pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo. Con el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogaters de aquí de Cataluña se han facilitado clubs de lectura, en esa idea que además ha salido aquí, que no solamente queremos formarnos en determinadas herramientas comunicativas, etcétera, sino que necesitamos una formación política e ideológica sólida. Y, por tanto, también esos clubs de lectura donde también releemos y reinterpretamos a los clásicos, creo que también es interesante. En el caso de estas jornadas, esta alianza estratégica con comisiones obreras, de la que, bueno, creo que ha sido un trabajo ya de un año, ¿no? Un año cuando nos coincidimos en Valladolid, en aquel encuentro también de redes. Creo que también es interesante porque, claro, las comisiones obreras sois la mayor organización sindical de este país. Y la presencia que tenéis en los centros de trabajo creo que es algo que la izquierda alemana, que no tiene una gran presencia en los centros de trabajo, pues bueno, creo que es algo que también ese diálogo internacional se puede aportar. Y en ese sentido también contamos qué pasa aquí, qué pasa en el Estado español, lo contamos hacia afuera, con análisis de coyuntura, análisis de elecciones. Hablaba con los compañeros de Latinoamérica, pues qué sé yo, qué está ocurriendo en Argentina o qué ha ocurrido en las elecciones en Ecuador. Las compañeras de las oficinas de allá, porque tenemos presencia en los 5 continentes, pues hacen también sus análisis de coyuntura y electorales desde nuestro lugar, ¿no? Desde las izquierdas y contado para una izquierda internacional. Hemos trabajado cuestiones de economía feminista, fundamentalmente con las compañeras de Argentina, que además ese ha sido
Ha sido un reto porque intentamos hacer, en ese diálogo norte-sur, hacer esa traducción de qué significa la economía feminista, que nos preguntaban mucho nuestras compañeras alemanas, y es una traducción que no solamente hay que traducir de un idioma a otro, del castellano al alemán, sino una traducción política, ¿no? Y también como romper esos marcos y esos esquemas con la concepción de la economía feminista, ¿no? Os anticipo y os cuento y os invito a todas y a que estéis pendientes que el próximo año vamos a hacer la escuela de verano, que también se hace todos los años con participación internacional, va a ser precisamente sobre economía feminista en Bruselas. Con lo cual, bueno, pues estad atentas. ¿Qué más os cuento? Hay un par de proyectos que creo que además vienen como muy a cuento. Uno que hizo la oficina de Atenas, que se llama el Golden Dawn Watch, hicieron un seguimiento del macrojuicio, la mayor causa judicial contra Amanecer Dorado, que lo declararon, ¿no?, como sabéis, organización criminal. Y sí que nos dijeron muchas organizaciones griegas que la participación y el acompañamiento de la fundación de nuestra oficina ya en Atenas había sido fundamental. Entonces, ese acompañamiento de movimiento creo que es interesante. Y utilizo la palabra acompañamiento de manera muy consciente, ¿no?, porque nosotras como fundación somos una organización política, no somos un mero financiador, ¿no? No somos Soros, afortunadamente, tampoco tenemos la pasta que tienen ellos, pero que somos ese agente político y, por tanto, establecemos como ese diálogo, ¿no?, con quien colaboramos y con quien hacemos ese acompañamiento. Por último, hay una iniciativa que se llama Organizing for Power, que han organizado desde la sede de la Fundación y con las compañeras de Nueva York, y ha sido una macroformación para sindicalistas online que empezó en 2019 con un alcance de 27.000 personas de 130 países. Bueno, se ha hecho conjuntamente con una organizadora sindical y escritora, en la que básicamente daban herramientas y mecanismos, ¿no?, para ser un buen agitador y organizador y organizadora sindical. Os invito a que le echéis un vistazo. Y en ese sentido, bueno, nosotras estamos como muy obsesionadas, igual que vosotras como sindicalistas, en organizar a aquellas personas de clase trabajadora no organizadas, a esa clase trabajadora más precarizada en la que tratamos de interpelar, pero parece que todavía no hemos conseguido llegar. Por tanto, acabo, educación política en todos sus formatos y en todas sus versiones. Hay miles de ideas, también a través de, qué sé yo, de cómics, de exposiciones culturales, que son herramientas realmente transformadoras, ¿no?, para, insisto, fomentar la emancipación, la lucha, la creación de redes y la creación de vínculos, que creo que también eso es realmente revolucionario y transformador. Gracias, Amelia. Realmente una iniciativa fabulosa, las que lleváis a cabo desde la Fundación. Ahora es el turno de Javier Pacheco y vamos a hablar un poco, si te parece, de las razones por las que, para entender mejor este fenómeno de este auge de la ultraderecha. Se habla de desafección política, pero también hay gente que habla de ignorancia política, concretamente. Ese arma fundamental que mantiene este sistema injusto y que además alimenta la extrema derecha. ¿Crees que son afirmaciones ciertas? ¿Crees que realmente la gente es ignorante en lo que hace en la política? ¿Cómo desde el sindicalismo podemos combatir eso? Porque también se habla de que estamos perdiendo peso sociopolítico dentro de los centros de trabajo. ¿Crees que realmente es así? Explícanos un poco tu punto de vista. Y soy de casa y una pregunta de tesis. Bueno, primero de todo, dar las gracias tanto a la Fundación Rosa Luxemburgo, por cierto, traslada un saludo a un amigo de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, como es el presidente de la Fundación, Heinz. También decirte que tengo la oportunidad de compartir mesa contigo, con ella la he compartido varias veces, no hace falta que venga, por tanto está bien su ausencia.
y evidentemente a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras para poder traer esta iniciativa a nuestra sede, a nuestra ciudad, y también a los que habéis formado parte de la organización y habéis hecho posible estas jornadas, ¿no? Sobre todo a la gente de la Secretaría Internacional y Cooperación de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, que bueno, nos ha facilitado, creo que a todos y a todas, la participación. Me vas a permitir, Amanda, que me saque un poquito del guión, porque quiero hacer una reflexión previa, aunque gaste 3 minutos, y luego ya entro en materia, porque creo que hay cosas que están pasando de manera muy importante en este país y que conviene resaltar, ¿no? La semana pasada, en Valencia, celebrábamos un congreso convocado por la Fundación 1 de Mayo, en colaboración con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, donde no solo se hacía una reflexión y un análisis del papel, ¿no? del movimiento sindical, de la izquierda, por la lucha antifascista, ¿no? Donde pudimos participar también algunos de los que estáis aquí presentes, compañeros y compañeras del sindicatos internacionales, sino que también hubo un hecho muy importante, y es que el mundo de la cultura, es decir, hizo un posicionamiento explícito y firme, ¿no? Un manifiesto, ¿no? Donde realmente se establecía un compromiso ante una situación de coyuntura donde el fascismo es una corriente de fondo que va entrando por todos los rincones de nuestros países y que ocupa ya no solo el ideario colectivo de miles de personas, sino que está empezando a ocupar el gobierno de nuestras instituciones, ¿no? Por lo tanto, es decir, que el mundo del trabajo y el mundo de la cultura, como resultado de un espacio de debate, asuma un compromiso conjunto para establecer esa lucha antifascista, creo que era un momento muy importante, ¿no? En el día de ayer, a iniciativa del Gobierno de España, se hace un homenaje a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados del franquismo, donde por primera vez en la historia de nuestra democracia, a los condenados por el proceso 1001, a la dirección de la primera organización sindical del país, se les reconoce su figura, ¿no? Como artífices fundamentales para la construcción de la democracia en nuestro país. Eso pasa en el día de ayer. Y entre ayer y hoy estamos teniendo la oportunidad de poner en marcha una iniciativa sindical internacional para poder debatir sobre el papel del trabajo, ¿no? El papel del mundo del trabajo en la lucha antifascista, ¿no? Pienso que son elementos muy referenciales, ¿no? En un momento donde en España hay una disputa y dicotomía entre el papel que el fascismo puede tener en el gobierno de las instituciones democráticas después de las elecciones del mes de mayo, habiendo ganado de manera muy importante la mayoría de instituciones territoriales en nuestro país, tanto de gobiernos autonómicos como de principales capitales de provincia de las elecciones municipales, y donde hoy se está dirimiendo la investidura de un gobierno que pretende ser un dique de contención del fascismo en Europa, planteando en una de las economías más importantes europeas y uno de los países con una población por encima de los 45 millones de personas, como un dique de contención de esa corriente de fondo internacional que viene del fascismo, ¿no? Yo digo que todo esto es contemporáneo, es coetáneo con estos días que estamos viviendo, y me parece que es importantísimo resaltar que la iniciativa de Comisiones Obreras se meta de lleno, de patas, en un debate que evidentemente va a condicionar el conjunto de la sociedad española, el devenir de los futuros de los próximos años. Y no olvidemos, de manera paralela a lo que se está planteando como una iniciativa en defensa de unos valores democráticos que plantea el sindicato, la derecha sigue firme en su posición de llamar a la ciudadanía a un alzamiento nacional para preservar los intereses de unas élites que quieren seguir gobernando las instituciones y el devenir del futuro de nuestro país, independientemente de lo que los mecanismos democráticos que nos hemos dotado puedan articular en los próximos días. Las manifestaciones de Málaga y de Madrid, convocadas por el Partido Popular y por Vox, son la clara declaración de plantear una batalla de fondo contra un hipotético gobierno de izquierdas que pueda salir de este escenario,
para poder complicar y acortar al máximo la legislatura y poder aprovechar su presencia territorial ganada en las urnas como un acicate para acabar de derrocar el ciclo progresista en nuestro país, que por cierto nos ha sacado en las mejores condiciones probablemente de nuestro entorno de la crisis de la pandemia en los últimos años. Eso está en juego, esa reflexión yo no quería dejar de hacerla. Lo digo porque el sindicato tiene un papel fundamental. El sindicalismo tiene un papel fundamental. Lo que aquí se debate estos días no es simplemente académico y teórico, es un elemento de cómo se traslada a la realidad concreta del ámbito de actuación del sindicato en cada rincón donde opera. Y esa es realmente la situación más importante que tenemos que plantearnos y trasladarnos de esta reflexión. Una anécdota. Esta mañana, Isabel yo creo que está por aquí, la compañera Isabel, la secretaria general de la Federación de Hábitat, y yo mismo, con Liliana, la responsable del Barcelonés, hemos tenido en mi despacho una expresión concreta con cara, ojos y alma de lo que la gente pone de su condición para luchar contra el fascismo en este país. Un compañero delegado de Comisiones Obreras con su mujer, padres de un chaval, Adrián, de Badalona, que está encausado por participar en unas manifestaciones en contra del fascismo que se promulgaba en el año 2018 por parte del sindicato de policía fascista Jusapol, que utilizó Barcelona como un elemento de confrontación contra la voluntad del movimiento independentista de abrirse camino y utilizar el fascismo como un elemento de confrontación territorial, pues a este muchacho, por expresar lo que cualquiera de nosotras y nosotros hubiéramos expresado delante de aquella manifestación, su repulsa, evidentemente contundente, verbal, que no física, contra esa movilización, pues tiene un proceso encausado que le piden 9 años y medio de cárcel por un delito de odio por parte de Jusapol y la Fiscalía le pide 2 años y medio de cárcel por el mismo delito de odio. Pero lo peor no es eso, lo peor es que han pasado 5 años de los hechos y no tiene cita de juicio. Y lo que yo quiero decir aquí es que esta gente está sufriendo la condena de otro ataque fascista que en este caso perpetra no Vox, sino el Partido Popular, que es el bloqueo institucional de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que se tomen las medidas necesarias que agilizan y necesitan la justicia para evitar que la falta de tutela judicial de aquellos que luchamos en las calles contra el franquismo no suframos la condena sin siquiera haber tenido la posibilidad de ser juzgados, estando 5 años esperando a que se produzcan los hechos acometidos y juzgados o juzgables en este caso. Lo que esta pareja nos estaba trasladando era una reclamación política, no simplemente poner encima de la mesa su desgarro personal, sino una reclamación política de que la lucha contra el fascismo necesita también del poder institucional de organizaciones que arropen y acompañen a la izquierda política en este país para poder superar las barreras y resistencias que continuamente tenemos para poder operar en cualquier espacio de nuestra sociedad. Todo eso ha pasado en estos días. Y tú dices, ¿es ignorancia política? No es ignorancia política, ni mucho menos. Es un problema de correlación de fuerzas. Ellos tienen muy claro lo que representan. Ellos necesitan desagregar a la sociedad para poder seguir defendiendo los intereses de las élites que los representan. Ellos son los hijos de estas élites, son aquellos que se repartieron España a trocitos cuando consiguieron durante 40 años oprimir al conjunto de la ciudadanía. Y los hijos y herederos de aquella realidad, de aquellos 40 años, hoy siguen planteando la necesidad de seguir representando a sus élites y tienen detrás de su estrategia cantidad ingente de capital para poder desarrollar una estrategia política, comunicativa e ideológica y formativa para que sus cuadros políticos y sindicales ganen el terreno de la hegemonía cultural. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, identificarla de manera clara, que eso que creo que es lo mejor que hace el sindicato y el sindicalismo en
en esta situación, es capacidad de hacer los mejores diagnósticos, y ahora lo que tenemos que ser capaces es el desarrollo organizativo que lleva de nuevo la lucha cultural contra el fascismo, contra la derecha y contra las élites a cada rincón donde el sindicato tiene un representante, un compañero, una compañera, un afiliado y una afiliada. Y esa extensión sindical no puede apelar numes a los intereses corporativos que algunos otros defienden y se aprovechan para contrarrestarnos. Lo que explicaba de Solán de Cabras la compañera Cristina. No, nosotros tenemos que poner el valor sociopolítico de los principios y valores de una organización de clase que desde la internacionalización de su reivindicación establece la solidaridad y la agregación de los intereses como el único camino real de superar la ofensiva cultural que el fascismo está teniendo últimamente en nuestros países. Por lo tanto, creo que tenemos margen de maniobra. La cultura, la intención la tenemos clarísima, lo demuestran los hechos de estos días. El diagnóstico es compartido por la gran mayoría con sus matices, que es una corriente de fondo que está entrando en los diferentes países del mundo, y lo que toca ahora es ponerle hilo a la aguja y aquellas cosas que discutimos en los congresos, hacerlas en los mandatos. Pues eso, habrá que poner hilo, mucho hilo a la aguja en todo caso, Javier, porque nos has dado muchísimo trabajo. En fin, seguimos ahora con Cristina. A Cristina la oímos en muchísimas ocasiones defender el sindicalismo internacional y de clase, porque no en vano ella es la representante de comisiones obreras en la OIT o la CES, por ejemplo. Tú que viajas mucho y que palpas lo que ocurre en otros países, ¿puedes explicarnos más o menos cuál es la sensación respecto a este auge de la extrema derecha a nivel global? ¿Qué notas tú? ¿Qué compartes con otros compañeros y compañeras? Bueno, lo que es evidente es que las cuestiones que hemos estado comentando, ¿no?, a lo largo de estos 2 días, desde diferentes puntos, desde visiones internacionales, es decir, visiones de diferentes países del mundo, ya responden, ¿no?, a esta pregunta. La ultraderecha, el fascismo, llamémoslo como queramos, es global y se muestra, yo creo que en prácticamente todos los países, bueno, sea algún país donde excepcionalmente no exista, pero vaya, en general, en todas partes, ¿no? Y esa preocupación que a nosotros nos llevó hace más de un año a decidir, ¿no?, que teníamos que tomar un papel más activo en esta idea, ¿no?, de la generación de estrategias sindicales a través de redes, esa preocupación, como digo, era la demostración, ¿no?, de que en nuestros respectivos países se estaba gestando, era una realidad. Llevaban un tiempo sufriéndolo en Brasil, los argentinos no se lo imaginaban y mira cómo están. Nosotros ya le veíamos, ya los teníamos también en los parlamentos, ¿no? Entonces, bueno, eso, cada vez más el movimiento sindical más organizado, ¿no?, la Confederación Sindical Internacional, la CES, como explicaba ayer, bueno, pues están poniendo más las pilas, ¿no? Y este debate pues está tomando más relevancia. Yo creo que una iniciativa como la Red Sindical Internacional Antifascista es importante, a pesar de que eso no va realmente, por sí solo no va a generar nada más que una demostración de fuerza y una demostración de unidad sindical que no está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente diría eso, ¿no? La preocupación existe, se está hablando ya seriamente, pero yo sigo reivindicando la necesidad de que tengamos un papel más proactivo nosotros, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo de la reflexión ya está prácticamente agotado y ahora lo que toca pues es un poco también lo que decía Javier, ¿no? Ahora toca la acción y la acción pasa obviamente por los centros de trabajo e insisto, creo que las experiencias que nos explicaron ayer fueron absolutamente reveladoras y que creo que nos tienen que marcar el camino, y eso por lo menos en nuestros espacios de influencia sindical internacional lo vamos a trasladar.
Gracias, Cristina. Pues sí, tendremos que empezar a trabajar desde abajo, desde las bases, para que todo esto vaya subiendo. Cambiamos ahora un poquito de tercio, vamos a otro enemigo importantísimo de la ultraderecha, que es el feminismo. Y mi pregunta va para Amelia, porque el votante medio de Vox es un hombre blanco entre 18 y 25 años, dato que es absolutamente preocupante. Un número muy elevado de ellos carece de estudios y pertenecen, dicen, a clase media alta. La razón probablemente por la que las mujeres no votan tanto, sí votan, pero no tanto a Vox, es probablemente que se ha manifestado en muchas ocasiones como un partido antifeminista. ¿Tú crees, Amelia, que el feminismo realmente puede ser un muro de contención para este avance de la ultraderecha? ¿Cómo debería, en todo caso, el movimiento feminista actuar más proactivamente, que sea más efectivo, es decir, las actuaciones que lleve a cabo? Bueno, yo creo que efectivamente quien vota a Vox, y yo creo que también hay otros análisis de voto desglosados en otros países, creo recordar uno en Austria, y efectivamente es ese hombre blanco ofendidito, básicamente, ¿no? También está esa parte del franquismo sociológico, ¿no?, que todas conocemos, es ese votante de Vox. Clases populares, yo aquí tengo mis dudas. Yo todavía no conozco, no manejo ninguna encuesta ni ningún desglose de voto en el que de manera masiva las clases populares estén votando a la opción de extrema derecha y fascista Vox en el Estado español. En Francia sabemos que sí. Esas clases populares más precarias de las que hablaba Rodrigo Borrás en Argentina, ¿no?, y que parece que bueno, se pueden sentir seducidos por esta opción anti-establishment. Yo pertenezco a una generación en la que ir contra el sistema era pegarte en la calle contra los nazis, ¿no?, y contra los fascistas. Ahora el ser antisistema parece ser que es lo contrario, con lo cual, bueno, pues también es preocupante. Claro, la extrema derecha hace este juego, creo que lo comentaba ayer, ¿no?, de ponernos a luchar al último contra el penúltimo, ¿no? Y en esta cosa que se ha definido como ese chauvinismo del bienestar, y que hace esa conexión entre identidad y lo social. Y yo creo que por eso ahí interpela también a ese hombre blanco ofendidito. Efectivamente, el feminismo es el caballo de batalla, también las personas migrantes, el colectivo LGTBI, del que también hablaré un poco, es el caballo de batalla de esa internacional reaccionaria, ¿no?, y del fascismo y de la extrema derecha. Yo creo que una de las cosas con las que juega, ¿no?, es tratar de torpedear todos los avances que se ha conseguido gracias al movimiento feminista, conseguidos también esos consensos, ¿no?, del 68 sobre los que se conforman y se forman las democracias liberales, y por tanto la extrema derecha trata de torpedear todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y los avances en derechos de las mujeres, que siempre ha desatado las olas reaccionarias, ¿no?, a quienes se niegan a perder los privilegios, a quienes se niegan a perder poder, y que de alguna manera remueve las estructuras patriarcales y que también son funcionales al capitalismo, ¿no? Yo creo que la extrema derecha ahí hace un juego. Yo tampoco soy muy fan de fantasear qué bien lo hace la extrema derecha. Bueno, pues habrá cosas de las que efectivamente yo creo que hay que identificar y hay que reconocer, pues qué sé yo, que si es su estrategia en medios, ¿no?, en redes sociales, etcétera, pero que no soy tampoco muy fan de eso, ¿no?, de tener esta fantasía porque a ver si les vamos a copiar demasiado, ¿no? A mí me da un poco como de miedo, ¿no? Y aquí ya meto el componente de ese rojipardismo, que creo que también hay que tener las orejas y los ojos muy abiertos, ¿no? Y por eso digo que no fantaseemos demasiado con lo bien que lo hacen los fachas. Pero una de las cuestiones que instrumentaliza la extrema derecha es que condensa en términos culturales las inseguridades vitales provocadas
por la depreciación de las condiciones de vida a causa del neoliberalismo. Y lo condensa en términos culturales y nos lo explican como una crisis de valores, ¿no? La crisis de la familia y, por tanto, vuelta a la familia tradicional, la crisis de la raza, ¿no? O sea, los tres ejes, ¿no?, que comentaba también ayer: familia, raza y nación. La crisis de la raza, que no sé si habéis oído hablar de esta teoría, la teoría del gran reemplazo, que básicamente es que las mujeres blancas europeas tenemos que tener muchos hijos para perpetuar la raza blanca europea, porque si no, pues van a venir los moros y esto pues se va a convertir en un sin Dios y entonces la raza blanca se va al carajo. Tampoco es nuevo, esto ya, por ejemplo, lo defendía el Estado de Israel con la figura de Ariel Sharon, ya tiempo atrás. Otra crisis de valores en la que condensan esos términos culturales, la nación y, por tanto, ese revisionismo histórico y, por tanto, entendemos la necesidad de seguir profundizando en la memoria histórica. Todo esto, esta hipótesis bastante mejor explicada y bien desarrollada, estamos trabajando desde la Fundación en un libro que se llama, más o menos, todavía no tenemos el título, Guerras de Género, que se lo hemos encargado a Nuria Labao y va a estar a principios del año que viene. Pues también os invito a que estéis pendientes, porque creo que es bastante interesante. Nuria hace unos análisis muy interesantes, muy rigurosos, y os invito a ello. A ver, que no me quiero enrollar. El movimiento feminista, sí, porque ya es muy tarde, ¿no? Yo creo que también está todo está, ya hemos dicho muchas cosas. Movimiento feminista. ¿El movimiento feminista es el muro de contención contra el fascismo? Sí, yo creo que sí, y que no ha sido, y no es la primera vez, ¿no? O sea, esta cuarta ola del movimiento feminista, que de alguna manera, claro, también estamos mamando lo que en otras generaciones hicieron antes que nosotras, y por tanto yo creo que es importante recuperar esa genealogía feminista, ¿no? El movimiento feminista como dique de contención contra el fascismo, pero como movimiento amplio y transversal, ¿no? Y porque yo creo que ha sido capaz de crear unos consensos muy amplios en torno a derechos básicos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Y fijaos si ha sido capaz de poner en el centro del debate político los derechos de las mujeres, que hasta la propia extrema derecha y los propios fascistas tratan de apropiarse y de arrogarse cuestiones feministas y tratan de tener una especie de agenda feminista. Es lo que se llama como el pinkwashing, y creo que es el ejemplo más característico de la fuerza del movimiento feminista, ¿no? Y ese pinkwashing lo hacen fundamentalmente de dos maneras, ¿no? Por un lado, lo que Sarah Farris llama racialización de la política sexual, y que Marie Le Pen yo creo que lo utiliza de manera bastante acertada para su estrategia política. Se presentan como los únicos garantes y defensores de los derechos de las mujeres blancas y de las mujeres blancas de su clase, frente a las olas de moros que vienen a violarnos, utilizo esta palabra, me entendéis, que vienen a violarnos a todas y a ponernos el burka, ¿no? Y luego, por otro lado, lo utilizan con esta estrategia de populismo punitivo, ¿no?, en la que piden más penas de cárcel para los violadores. Bueno, las mujeres lo que queremos es que no nos violen, ¿vale?, partiendo de esa base. Y yo creo que ahí el ejemplo más claro es toda la controversia que ha habido en torno a la ley solo sí es sí. Y que además ahí han conseguido, de nuevo, rompernos. Y ahora vuelvo ahí. En todo caso, bueno, pues la extrema derecha instrumentaliza los derechos de las mujeres, pero que, bueno, que yo creo que es interesante, y volviendo antes a lo que contaba, ¿no?, de ese rojipardismo, tener las orejas y los ojos muy abiertos, ¿no? Otra cuestión, y ya con esto acabo. Claro, por otro lado, al mismo tiempo, ¿no?, que son los garantes contra la violencia de las mujeres, se presentan así, pero al mismo tiempo hacen un negacionismo de la violencia machista, que vamos a ver si se aclaran. O sea, o nos violan o no existe, ¿no?
Yo creo que ahí no tienen cierta confusión, ¿eh? Lo hacen muy aposta. ¿Qué consecuencias tiene, ¿no? Y es lo que hablábamos ayer, esa disputa y esa batalla por el relato, ¿no? Y por esa batalla cultural, cómo se convierte en una cuestión absolutamente material y concreta. Entonces, ¿qué ocurre cuando están negando la violencia machista? Pues que llegan a gobiernos locales o autonómicos y lo primero que hacen es eliminar concejalías de igualdad, secretarías de igualdad. ¿Qué va a pasar con las casas de acogida, con todas las escuelas de igualdad que se hacían en determinados ayuntamientos, con ese presupuesto, con los centros de atención especializado para mujeres víctimas de violencia de género? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, aquí también os invito a que echéis un vistazo porque estamos tratando de monitorear qué política pública están implementando ya en ayuntamientos y en gobiernos autonómicos con la mirada puesta en las políticas de igualdad. Consecuencias, ¿no? Y volviendo a lo material, pues que la violencia de género ha aumentado un 90% en adolescentes. Es la última encuesta. Y la violencia sexual, un 40%. Y creo que además engancha con ese dato que dabas, ¿no? De que ese hombre blanco ofendidito entre 18 y 25 años está apostando por votar a Vox, ¿no? El movimiento feminista, y ya con esto trato de cerrar y plantear algunas cuestiones, ¿no? Y ponerlas sobre la mesa. Necesitamos un movimiento feminista fuerte, que dispute el terreno de lo político, de lo social, que dispute en las mesas de negociación colectiva. Yo creo que este sindicato, Comisiones Obreras, como sabéis y como decía antes, y creo que es algo en lo que podéis estar muy orgullosas y orgullosos, es la mayor organización sindical del Estado español. Y por tanto creo que si hay alguna organización que es capaz de vertebrar este país son las Comisiones Obreras, y lo digo de verdad porque para mí también es un orgullo compartir este viaje con vosotras. Creo que el sindicato puede facilitar herramientas y mecanismos para las huelgas feministas si tienen que venir, ¿no? Y insisto, ese movimiento feminista fuerte, yo creo que efectivamente hay debates abiertos y, bueno, pues cuando hablamos con otras compañeras, también lo planteaba Stephen Russell en Reino Unido, debates abiertos en torno a la prostitución, en torno a los derechos de las personas trans. Creo que no es casual que nos rompen siempre los mismos debates al movimiento feminista en todas partes. Podemos tener debates bizantinos sobre estas cuestiones, pero creo que también se pueden abrir espacios de diálogo al respecto, pero que tengamos ese movimiento feminista amplio, transversal, fuerte, sindicalista. Hay iniciativas de feminismo sindicalista y de sindicalismo feminista, más allá también de las fronteras, de estas fronteras, que también yo creo que merece la pena ponerle un ojo ahí. Y en ese sentido, pues que la Fundación, yo creo que también tener como esa mirada de ese foro de diálogo abierto, ¿no? y de diálogo internacional. Muy bien, Amelia. Probablemente apunto también un poco, nos daría muchísima más fortaleza a las feministas si estuviéramos más unidas y no desunidas, como estamos viendo que está pasando en los últimos años en los 8 de marzo, que, en fin, nos daría para otra jornada completa. Muy bien, ahora ya mi última pregunta vuelve para Javier. Hemos hablado del demonio del feminismo, pero bueno, hay el demonio de la inmigración, la diversidad sexual y afectivo, el cambio climático, pero apuntaban en las jornadas de Valencia que seguramente, probablemente, el enemigo común a todos los partidos de extrema derecha es el sindicalismo de clase. Javier, ¿tú podrías resumirnos brevemente las razones que hemos hecho tan bien como para que seamos el objeto de la ira de la ultraderecha? Como sigas haciendo esas preguntas, seguiré contestando lo que me da la gana, ¿eh? No, yo pienso que se puede resumir en una frase, ¿no? Yo pienso que el sindicalismo agrega y el fascismo fragmenta, y tienen una dirección totalmente opuesta a sus intereses y sus objetivos. Yo pienso que, lo decía antes, ¿no? Cuando
la cultura liberal toma caracterización de régimen dictatorial y, por lo tanto, utiliza una confrontación cultural de una serie de valores que promueven la fragmentación de los intereses de una sociedad, que propicia, evidentemente, la desagregación de sus reivindicaciones. Su línea natural de confrontación más explícita son aquellos que, con un criterio de condición de clase, ¿no?, pues articulamos y vertebramos la agregación de los intereses de las personas, que somos la mayoría, trabajadores y trabajadoras, que operamos y trabajamos y vivimos y nos relacionamos en diferentes espacios de la sociedad, que cuestiona precisamente que esa política de desagregación para favorecer la acumulación de capital, riqueza, liberalización de responsabilidades, compromisos colectivos y solidarios, para que la individualización sea probablemente el tránsito más atractivo que puedan tener las personas para desarrollar un proyecto personal según su ideario. Cuando eso lo confrontas, pues evidentemente tiene la línea de batalla, ¿no?, abierta. Cuando además el sindicalismo, como decía Amelia, tiene la capacidad de articular, como es el caso de nuestro país, la representación directa con un volumen de afiliación importante en número de miles de personas, ¿no? En el caso de Comisiones Obreras y UGT, según dice la UGT, alrededor de 2 millones de personas. Yo creo que un poquito menos, ¿no? No por culpa de Comisiones Obreras, en su millón, sino por el otro millón, dejadme hacer la coña. Pero es un volumen importantísimo de representación directa, pero de representación delegada es muchísimo más importante todavía, porque se hace a través de los procesos de elecciones sindicales en las empresas, donde ahí sí que hay muchos más millones de personas que nos conceden su representación de manera delegada. Y luego la capacidad de actuación y de acción que realmente el sindicalismo puede llevar a los hechos, ¿no?, que es darle la cobertura de derechos agregados a prácticamente la totalidad de la clase trabajadora. Los últimos datos de cobertura de negociación colectiva, es decir, de la construcción de derechos colectivos en nuestro país, están por encima del 90% de los trabajadores en España que tienen articulado un convenio colectivo que le garantiza una serie de derechos colectivos. Claro, eso a la derecha, a la ultraderecha, le explota la cabeza. Eso es el elemento de confrontación directa, porque es la mayor expresión de solidaridad, sobre todo vertebrada y articulada, que tiene la sociedad española en nuestro país. Porque es desde ahí de donde son capaces de garantizar de una manera importante, no suficiente, pero de una manera muy importante, las condiciones materiales de vida para darle la autonomía suficiente para poder expresar de manera libre y crítica cómo entiende que se tiene que articular una sociedad. Eso a ellos es un elemento de autonomía crítica y política, ideológica y, sobre todo, tendente al progresismo. Somos su principal fuente de confrontación. Por eso también decimos que somos el principal dique de contención. Estoy muy de acuerdo que hoy día el feminismo ha expresado seguramente la mayor reacción a esa ofensiva, a esa corriente de fondo fascista. Si miráis los datos de las elecciones generales del 23 de julio, es decir, hay una reacción del voto femenino que promueve que al final no hayan conseguido los 4 diputados y diputadas para tener la mayoría en el Congreso y que hoy estemos ante una oportunidad de poder renovar un gobierno progresista. En Polonia, el otro día, el voto femenino desbanca a la ultraderecha del gobierno, dando la oportunidad, eso sí, no un marxista a la presidencia, pero como mínimo no es fascista en ese sentido, ¿no? Y la importancia aquí es cómo articulamos posición. No nos olvidemos que esto es una batalla continua, esta batalla cultural es continua, y la primera etapa, la primera meta volante, la tenemos en junio del año que viene, en las elecciones europeas.
Imaginaros las políticas que se han llevado a cabo por parte de la Unión Europea, los diferentes Estados miembros, con un gobierno conservador, no lo olvidemos, en el sí de la Comisión Europea, para darle respuesta a la crisis sanitaria de la pandemia, con las políticas keynesianas que hacía probablemente más de medio siglo que no conocíamos en nuestro entorno, con una inyección ingente de dinero para poder, primero, proteger a la gente, salud sanitaria y económicamente, y luego intentar darle un proceso de inversión para cambiar la transformación que necesita la sociedad en Europa, en este mundo global de los datos, de la crisis y emergencia climática, etc. Imaginaros esa política, no con un gobierno conservador en Europa, sino con un gobierno conservador que necesita articular la mayoría con los partidos de ultraderecha si ganan las elecciones con suficiente representatividad. Si el Partido Popular Europeo, ya no digo que el Partido Socialista Europeo, la izquierda europea, los verdes europeos, con todos sus matices, ganen la mayoría. Ya solo digo que el Partido Popular Europeo no tenga suficiente mayoría y la articule con la suficiente representación de los partidos de ultraderecha. ¿Qué políticas nos van a plantear? Ayer lo hablábamos compartiendo un rato en la cena entre compañeros y compañeras de diferentes sindicatos. Desarticular el estado de bienestar cuesta el trámite parlamentario de 2 meses de una ley omnibus. Porque retirar los estímulos presupuestarios, reduciendo los impuestos para privatizar los derechos de ciudadanía, cuesta un plumazo. Reconstruirlo cuesta décadas. Lo que nos estamos jugando es eso. Si hay gobierno de izquierdas o no en España que sea un acicate para los países, para la izquierda europea, es importante en sí mismo, pero es importante para lo que pase en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Que Europa tenga un dique de contención a la ultraderecha y aproveche la ola de voto progresista que en buena parte de los países de Sudamérica se ha producido en los últimos comicios electorales, es importantísimo para parar la horda del populismo y el trumpismo alrededor del mundo. Que seamos capaces de articular una lógica internacional multilateral diferente desde esa visión progresista para poder converger con los intereses de los países emergentes, India, China, etcétera, y no como un elemento de competencia comercial, es clave en las próximas décadas para determinar el siglo. Lo que hagamos en cada rincón, de cada centro de trabajo, de cada pueblo, para cada urna, de cada elección de las próximas elecciones europeas, determinará una sociedad. Y no estoy hablando de que tenemos la clave de lo que pase en el mundo y en el futuro, no, estoy hablando de cómo el sindicalismo puede contribuir con su cultura de picar piedra cada día para que no acabemos cayendo en la desidia de la inacción política, de la pasividad política, para que esta gente entre como elefante en cacharrería y en cuestión de un lustro desmantelen el modelo social de un estado de bienestar que nos cueste décadas, generaciones, reconstruirlo si algún día tenemos correlación de fuerza suficiente para hacerlo. Pues sí, somos un dique de contención. ¿Quién dice lo que estoy diciendo yo en el conjunto de la sociedad en representación de la primera organización sindical y social de este país? Pues no lo escucha la ultraderecha más que de una organización como la nuestra. Bueno, pues nosotros, que no lo hacemos desde el púlpito, en este caso del Congreso de los Diputados, lo hacemos desde probablemente el lugar más privilegiado que tiene la sociedad, que es que de la realidad de pisar el terreno en las empresas, en los centros de trabajo y en la calle. No hay mejor púlpito que ese para poder realmente ganar esa hegemonía cultural. Sí, somos su principal enemigo y orgullosos enemigos, evidentemente. Pues orgullosísimos y orgullosísimas. Estas ponencias han sido muy intensas, han tenido muchísimo contenido, pero desgraciadamente ahora sé que ya no tenemos más tiempo, porque también han sido un poquito largas. Pero porque también hay compañeros y compañeras que se tienen que marchar, por tanto, mejor ya dejemos la jornada aquí. Si hay alguna pregunta, son 3 personas absolutamente accesibles a quien podéis preguntar lo que queréis.
Acabamos, por tanto, muchísimas gracias al público por asistir, compartir, participar. Gracias a todos y todas las ponentes, a la Confederación de Comisiones Obreras por confiar en Comisiones Obreras de Cataluña y concretamente en la Secretaría Internacional y Cooperación para la organización de este acto y, por supuesto, a todas las personas que han trabajado en él, desde los intérpretes, la parte técnica, el personal administrativo. Muchas gracias a todo el mundo. Queríamos acabar esta jornada con una canción protesta que se ha convertido en un himno contra el fascismo. Es una canción en catalán escrita por Lluís Llach en 1968 que se llama La Estaca. ¿La estamos escuchando ya? ¿Sí? Bueno, la situación es una conversación que mantienen en un portal el personaje principal y su abuelo Siset y hablan de la estaca, ¿no? La censura franquista no era muy lista, por lo visto, y no se dio cuenta que aquello era una metáfora clarísima, ¿no?, de lo que es la colectividad para conseguir la libertad, ¿no?, la lucha por la libertad mediante una acción colectiva. En fin, os invito a todos y todas a escucharla. Muchísimas gracias. No es la versión de Lluís Llach, que es más moderna, porque ya hemos avanzado un poquito respecto a Lluís Llach. Y os recuerdo que tenemos abajo un pequeño refrigerio para todos y todas. Gracias de nuevo. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si